¿Cómo están? Bueno, con muchos ya nos conocemos. Yo soy Gabriela Koroski, soy partner de Sustainable Brands. Trabajamos con Mariana hace muchos años para hacer posible este Sustainable Brands acá en Montevideo también. Y bueno, quería agradecerle mucho a Doni esta conferencia, que para mí fue un lujo de apertura de este espacio, sobre todo por esta posibilidad de ayudarnos a pensar de una manera distinta, que podamos reflexionar y generar ese insight, no solamente escuchar pasivamente, sino poder poner en acción también nuestro motor. Así que empezamos con toda y ahora quisiera presentar al siguiente orador. Los voy a acompañar este tramito de la mañana presentando a los oradores. Voy a presentar al siguiente orador que tenemos esta mañana, que se llama... Mis lentes, estoy como Mariana yo, es la edad. Acá, ahora sí. Jairo Trat, voy a leer un poquito sobre Jairo. ¿Dónde está Jairo? No lo veo. Ah, Jairo, estabas ahí atrás. Jairo Trat es CEO y fundador de Quilimo. Es ingeniero en computación y especialista en data science, o sea, es un científico. Desde hace más de 10 años lidera startups con foco en tecnología y sustentabilidad en el agro. Pero lo más importante es que la consolidación de Quilimo, que es esta empresa de la cual nos va a hablar, lo ha posicionado como emprendedor del año en el gobierno argentino y además Jairo es miembro de la comunidad de Global Shapers del Fondo Económico Mundial y fundador de Open Data en Córdoba. Así que vamos a escuchar a Jairo, que nos va a contar acerca del valor del agua, un recurso fundamental para el planeta y en Uruguay muy, muy importante también. Así que bienvenido, Jairo. ¿Cuánto vale un vaso de agua? No, no es retórica la pregunta. ¿Cuánto vale? A ver, diremos. Hay premios, me dijeron. El vasito de agua del grifo, para ser más específico. Del vasito de agua del grifo en Uruguay en pesos uruguayos. ¿Cuánto vale? No, 2 pesos el vaso de agua. $0,003 de uruguayos, ¿no? Eso es agarrando una factura promedio, una casa promedio, dividiéndolo por el uso promedio, te da eso los 250 mililitros que hay en un vaso, ¿sí? ¿Ahora les parece raro que Uruguay se quedó sin agua el año pasado? El agua es un recurso compartido que es muy difícil de valorar, ¿sí? Cuando vemos así el número puesto nos parece recontra barato, pero también entendemos por qué, ¿sí? Esa agua va a las comunidades, esa agua permite que crezcan los niños, que van a ser el futuro, esa agua permite que todos los días nosotros vivamos, esa agua permite que algunos rieguen sus plantas, esa agua permite que un montón de cosas pasen y si valiera $2 el vaso, no sé si estaríamos acá, ¿no? ¿Está? Entonces existe una razón y un sentido de por qué eso vale lo que vale. Y hace un par de años, cuando terminamos la universidad, yo soy ingeniero de profesión, ingeniero en computación, pensamos que queríamos nosotros creíamos que hacer software, hacer tecnología era como un superpoder, ¿sí? Un superpoder no muy cool, la verdad que sería más bueno volar o tener superfuerza, pero en este tiempo del mundo, hacer tecnología es transformador, ¿sí? Y nosotros ese superpoder no lo queríamos usar para hacer la siguiente app que transfiere un peso de un lugar a otro. Nos parecía que eso está bien, pero no era lo que nosotros queríamos hacer. Y decidimos explorar qué oportunidades había en el mundo de impacto. Y muy rápidamente llegamos a los desafíos del agua, particularmente porque vengo de una zona súper seca de Argentina. Yo soy cordobés, ya se dieron cuenta en la palabra número 3 que dije. Pero no soy de Córdoba capital, sino de un pueblito que se llama Luyaba, que tiene 700 habitantes en el medio de la sierra de Córdoba. Y llueven 100 milímetros al año. Para que tengan de referencia, acá en Montevideo deben llover unos 1.500 milímetros al año, ¿no? O sea,
mucho, mucho, mucho menos acá, mucho más seco que acá. Y son esos lugares donde cada pueblo existe porque hay un arroyo que le lleva el agua a ese lugar, ¿sí? Entonces, el agua era algo que yo tenía muy presente, con mis socios teníamos muy presente. Y cuando empezamos a explorar el problema, muy rápidamente llegamos a que el desafío del agua, del consumo humano, del consumo diario de nuestra agua es súper interesante y hay mucha más conciencia para hacer, pero es, en términos prácticos, bastante irrelevante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 87% del agua que usa en este caso Uruguay, pero este número se repite en toda Latinoamérica, entre el 80 y el 90% del agua que usamos va a la agricultura, ¿sí? Entonces, si tenemos ganas de mover la aguja alrededor del cuidado del recurso, y tenemos que mirar la agricultura. Podemos trabajar y tenemos que trabajar en todas las otras aristas, pero mirar la agricultura es fundamental, ¿sí? Y lo más interesante de esto es que el agua para regar es gratis, ¿sí? Lo que los agricultores pagan para regar, particularmente en Uruguay, pero esto es, en Uruguay, por ejemplo, hay un canon. Pagás creo que 125 uruguayos una vez y tenés agua infinita para siempre, ¿sí? ¿Ah? Es un canon una vez. La ley dice que te deberían cobrar algo más ese canon, pero no está ejecutado en la regulación, ¿sí? Y de vuelta todavía decimos qué malo que son los productores agrícolas, ¿no? Pero en realidad tiene sentido que el agua sea gratis para producir alimentos, ¿no? No sé qué opinan ustedes. ¿Qué preferimos? ¿Que le cobramos exactamente el valor de cada metro cúbico que usan los productores agrícolas para regar y un kilo de pan sale $5.000? ¿O los dejamos usar el agua con un precio tal vez más razonable y lo dejamos producir? Bueno, en esa intermediación nosotros veíamos una oportunidad. Entendíamos que había seguro muchísima eficiencia para hacer y que un solo productor agrícola eficientizado iba a tener muchísimo más impacto que tal vez trabajar 30 años en concientización del uso de agua urbano. Así que nos pusimos a trabajar y desarrollamos una solución que utiliza una combinación de datos climáticos, datos satelitales, para ayudar a los productores a decidir cuándo y cuánto regar, ¿sí? ¿Está? Básicamente lo que lo hace nuestra tecnología, yo puedo dibujar, si alguno tiene un patio grande, yo lo puedo dibujar en nuestro software y nuestro software puede calcular cuánta agua ese patio usó ayer y los últimos 5 años, ¿sí? Solamente combinando datos satelitales y climáticos. Y si yo sé cuánta agua usa una cosa o un campo, le puedo decir, por ejemplo, cuánto tiene que regar mañana, ¿sí? Empezamos a escalar esta solución y encontramos algunos interesados, empezamos a crecer en Argentina, nos empezamos a expandir por Latinoamérica, Chile, México. Pero lo que nos pasaba es que encontrábamos muchísimo, nosotros lo definimos como rozamiento, ¿sí? Que íbamos, conversábamos con el productor y el productor le decía, sí, el agua es importante, la tengo que cuidar, pero vemos, o nos compraba un poquito y después no seguía comprando. Entonces, en ese rozamiento nos empezamos a preguntar por qué estábamos rozando y nos encontrábamos con el incentivo que les conté recién. La verdad que si te pones a pensar, ofrecer que te paguen por una app que hace más eficiente un recurso que es gratis, es una propuesta de valor de mierda, ¿sí? Es mala. Es como, tienen ganas de comprar un collar que le hace que el aire que respiran sea más eficiente, digamos. Y algunos sí, si alguien tiene una enfermedad puntual que necesita mejor tomar aire, sí, pero el 99% de nosotros que no tenemos nada específico que nos haga necesitar eso, no lo vamos a hacer, digamos, ¿tá? Pero ya estábamos muy adentro del problema. Entendimos que acá había muchísimo impacto para hacer y nos empezamos a preguntar cómo logramos escalar esa adopción. Hicimos un paso para atrás y de ignorante nomás, porque en ese momento no sabía, empezamos a hacer algo que se llama innovación sistémica, que es mirar el sistema. En vez de quedarte ahí haciendo eficiente ese único actor que está ahí, ¿por qué no miramos cómo funciona la película entera? Y en ese mirar la película entera encontramos otro actor, ¿sí? Acá también en Uruguay, el litro de agua para industria sale más o menos 0,05 centavos de dólar el litro, ¿sí? Es un poco más que el uso urbano, definitivamente más que la agricultura, pero no es un montón, ¿sí?
Se usa 0,05 centavos de dólar el litro para fabricar, y, por ejemplo, una lata de gaseosa común sale 70 centavos de dólar. ¿Sí? Y cuando llegamos a la industria también podemos caer y decir qué malo que son los de la industria, qué márgenes que tienen, por qué usan el agua. Pero nos pasa ahí que con el tiempo uno empieza a descubrir que la discusión de la utilidad, es decir, ¿para qué deberíamos usar exactamente cada metro cúbico de agua? Es una discusión medio resbaladiza. ¿Sí? Yo lo primero que cuento es que yo soy cordobés, yo sin coca para el Fernet me extingo. ¿Está? Punto. Pero si queremos hacer un doble clic, por ejemplo, ahora en Uruguay van a instalar data centers que usan muchísima agua para enfriarse. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien se quejó? ¿Alguien dijo está mal? ¿Algún comentario? Entonces, ¿y es una buena utilidad que existe en el data center? ¿Es un buen uso para el agua? ¿No? ¿Y qué pasa si en ese data center se guarda el Word del libro del primer premio Nobel uruguayo? ¿Es una buena utilidad ese data center que está ahí? ¿Está? La discusión de la utilidad es una discusión súper difícil porque tiene para cada persona una dimensión distinta. ¿Está? Si nosotros entramos a discutir, hay por supuesto desafíos en la utilidad, por ejemplo, fabricar armas, capaz que podemos discutir un poco más de frente, pero en el resto de las cosas, la conversación de la utilidad del agua se vuelve muy compleja y choca también con derechos que sí nos interesan, como la libertad de expresión. ¿Está? Entonces, nos encontramos, y esto no lo arreglamos, muy buen trabajo, Pablo, porque no lo habíamos arreglado esto, pero nos encontramos con un modelo económico medio parecido al que hablamos recién, ¿no? ¿Está? Ahí con un triángulo, donde estamos todos medio duros, todos medio trabados. Los productores quieren usar el agua y tienen una muy buena razón para el usar el agua y que no le cobren. Usan mucha agua, producir alimentos necesita mucha agua, que puede hacerse más eficientemente, pero aún así las plantas son un panel solar que funciona con agua. Digamos, si no hay agua no hay plantas, entonces necesitamos mucha agua sí o sí para fabricar comida. Las industrias generan valor social, generan trabajo y además tienen utilidades que es muy difícil de juzgar y separar cuál es buena, cuál es mala, cuál debemos, cuál no debemos. Y están las comunidades. No queremos que las comunidades no tengan acceso a su agua potable de calidad, digamos. Entonces nosotros estábamos tratando de hacer una empresa medio ahí atrapados en este triángulo, ¿sí? Encontramos que nuestros agricultores ahorraban muchísima agua en grandes cantidades, pero que para ellos ese impacto, el valor de esa agua ahorrada era muy bajo. Pero nos empezamos a preguntar, ¿cómo hacemos que alguien más reconozca a estos agricultores por el agua que ahorran? Y se nos ocurrió una idea que ahí en la mesa de conversación pareció esas ideas que tirás loquísimas, de ¿qué pasa si le pagamos a los agricultores por ahorrar agua? ¿Sí? Empezamos a conversar, hicimos algo que es muy importante para nosotros en Impacto, que es hacer stakeholder consultation, que es hablar con todo el mundo. Pasamos casi un año hablando con gobierno, con academia, con ONG, con asociaciones de agricultores, tratando de entender cómo podíamos premiar a nuestros agricultores por el agua que estaban ahorrando y tratar de generar un incentivo positivo para que lo hagan. Y en ese camino nos pasó algo que llegamos a una ONG muy chiquita en Estados Unidos y nos pasó que nos acercamos a esa ONG pidiéndole consejos y nos ofreció plata. Al final de la charla nos dice, chicos, pero fuimos a contarle, mira, tenemos esta idea, y nos empezó a preguntar, bueno, ¿cuánta agua ahorran? ¿Dónde la ahorran? ¿Qué impacto tienen? ¿Cómo lo miden? Y dijo, bueno, nosotros tenemos un primer proyecto para que ustedes empiecen a trabajar. Hace 3 años cerramos el primer proyecto de compensación a agricultores alrededor del agua en la cuenca del Maipo, en Chile. Estos proyectos siempre se hacen intrarregionales porque el agua es un recurso local. Lo que pasa en la cuenca donde estamos, que es la cuenca del Plata, no es lo mismo que lo que pasa en la cuenca del río Uruguay o en la cuenca del río Paraná, y en cada lugar el agua es un recurso local. Donde empresas que tienen muy bien medido algo que se llama valor en riesgo, que es cuánta plata tienen en riesgo si no tienen más agua. ¿Sí? Este cálculo es un cálculo que se hace teórico, pero que tiene impactos materiales. En 2022 a Monterrey le pareció algo parecido a lo que le pasó a Montevideo, que es que se quedaron sin agua, llegaron al día cero, ¿sí? Y la mayoría de las plantas industriales que hay alrededor de Monterrey tuvieron que cerrar, y una de cerveza muy conocida perdió $30 millones por no cerrar, por no poder trabajar una semana y media.
¿Está? Las empresas que usan mucha agua tienen medido su riesgo y cuando entienden cuál es su riesgo asociado al agua, deciden invertir para reducirlo. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a conectar a los actores? Y ahí desarrollamos la rueda de adaptación climática, que es un modelo donde nosotros vamos a las empresas, conectamos con ellos, entendemos dónde son las cuencas que tienen mayor riesgo hídrico. Le decimos, yo puedo encontrar productores que son tus vecinos, que pueden ahorrar el mismo volumen de agua que vos estás usando y más. En muchos casos, las empresas invierten en que los agricultores que son sus vecinos ahorren 300, 400% del agua que usan. ¿Sí? ¿Está? Y nosotros agarramos esa plata y la mayoría de esa plata va al bolsillo del agricultor. Y creamos el primer modelo del mundo donde alguien le paga a los agricultores por ahorrar agua. ¿Sí? Este modelo, a diferencia del triangular que veíamos hace rato, es circular, se empuja uno al otro, nos permite escalar muchísimo más rápido. Hoy Quilimo tiene, en 3 años, hemos cerrado 40 millones, contratos para restaurar 40 millones de metros cúbicos. Eso es aproximadamente el consumo humano de 1 millón de personas. ¿Sí? Y estamos en camino a multiplicar esto por 100, porque la demanda y la necesidad de lo que venimos haciendo no para de crecer. Estamos operando en 17 cuencas de Latinoamérica. Nuestros clientes son, en general, las empresas más grandes del mundo. Está Google, Microsoft, Amazon por los data centers principalmente, Coca, Intel por la fábrica de chip, PepsiCo, Procter & Gamble, y hay un montón más de marcas que todos conocen, hay algunas acá. Pero al final, la verdad que les mentí un poco en el título de esta charla, digamos. ¿Sí? A mí esta charla no me parece que sea necesariamente una historia de cómo somos los emprendedores más geniales del mundo, sino un mapa para resolver estos problemas colectivos. ¿Sí? En la mayoría de estos problemas colectivos nos encontramos con el mismo desafío. Los actores están rígidos en su posición. Todos tienen una razón para pensar lo que piensan, hacer lo que hacen. Y para nosotros siempre hay una oportunidad de juntarlos, escucharlos, tomarse el tiempo de entender cómo generar el valor colectivo y ponerlos a funcionar en una dinámica circular que escale y genere el impacto que queremos hacer. Muchas gracias.